Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. Queridos hermanos y hermanas, aunque hoy es domingo y las lecturas del domingo son diferentes a las lecturas del día de semana, hoy hay una pequeña particularidad. El día de ayer iniciamos el Evangelio de San Mateo. Leíamos Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Hoy continuamos con el capítulo 1 y seguimos del versículo, ayer nos quedamos en el 17, hoy seguimos en el 18 al 24. San Mateo tiene una característica muy importante. Su evangelio está encaminado a demostrar a sus hermanos del pueblo de Israel que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Mesías. Esa es la misión importante que San Mateo va a tener en su evangelio. El día de ayer, ¿se acuerdan? Dábamos lectura a una profecía que estaba en el libro del Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 49, sobre una profecía del profeta Jacob. Decía ayer que Jacob llamó a todos sus hijos y les habló así: acérquense y escúchenme, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. Oigan estas palabras, qué importantes. Las palabras son muy importantes para nosotros y para el pueblo de Israel también, para los primeros discípulos del Señor. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quienes los pueblos le deben obediencia. Ojo con estas palabras. Estas palabras son muy importantes, ¿de acuerdo? Porque el profeta Jacob o Israel, está profetizando algo muy importante. Primero, que en Judá, la tribu de Judá, será la tribu que va a mantener un reinado o un cetro, un poder que solamente lo va a entregar a aquel a quien los pueblos le deben obediencia. A él se lo va a entregar, a quien le pertenece la obediencia de todos los pueblos. No solamente le está hablando la obediencia del pueblo de Israel, sino la obediencia de todos los pueblos del mundo. Eso era importante, porque cuando San Mateo el día de ayer nos presentaba la genealogía de Jesús,
comenzaba de esta manera. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá. Y decía, al final decía, Sadoc engendró a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María. El esposo de María. Entonces, ¿qué significa? Que San Mateo está presentando un dato histórico. No está presentando un dato de fe, está presentando un dato histórico para demostrar que la profecía que va a hacer Jacob y la promesa que Dios va a hacer a Abraham ya se ha cumplido, porque de Judá vinieron 14 generaciones hasta el rey David. Del rey David hay otras 14 generaciones hasta la deportación a Babilonia, y de la deportación a Babilonia hasta Jesús, otras 14. ¿Qué es una generación? Por si alguien se me pierde y dice, ¿qué será una generación? Las generaciones son estas. A ver, mi abuelo se llamaba Juan Cortés. Mi papá se llamaba Julio Alberto Cortés. Yo soy Jesús Manuel. ¿Cuántas generaciones llevamos? 3. Y si nos acordáramos del bisabuelo, sería otra generación. Entonces, así vienen las generaciones, ¿ve? Entonces, cuando se habla de 14 generaciones, está hablando de eso. Aquel que engendró a este engendró a este engendró a este a este. A eso se refieren las generaciones. Una generación tras otra, tras otra, tras otra. Eso es una generación de la que habla la Biblia. Pero cuando llega a José, ahí termina la genealogía. Porque en Jesús es a quien se le entrega el trono, el bastón de mando, al que hay que obedecer todas las naciones. Ahí termina. ¿Y qué cosa más interesante? 14, 14 y 14. Bien, entonces, ¿qué es lo que está demostrando San Mateo a su pueblo? Les está tratando de demostrar que Jesús verdaderamente es el Mesías, el que Dios ha enviado. Y esto es un dato curioso. Si se fijan, el evangelio que hemos escuchado hoy aparece 4 veces. 4 veces que José es el esposo de María. En 4 veces hace alusión. Y quiero hacer una pequeña corrección. Es incorrecto llamar al Espíritu Santo el esposo de la Virgen María. Es incorrecto, porque María solo tiene un esposo. Y la palabra de Dios lo dice hoy, ¿ve? La palabra de Dios llama hoy a José como su esposo, no el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo no es esposo de la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María solo tiene un esposo, y es San José. Por eso lo llama hoy. Mire, dice, Cristo vino al mundo de esta manera, estando María, su madre, desposada con José, ¿ve? Casada. Y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, quedó esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba esto, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David. Miren cuántas generaciones habían pasado, miles de años. ¿Y cómo lo llama el ángel a José? Hijo de David. ¿Y cuál será el apelativo que le van a dar a Jesús también? Hijo de David. ¿Por qué? Porque es de la descendencia de David.
José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. No la llama de otra manera. Y aquí hay un dato interesante. Quien le da el título, ojo con esto, quien le da el título mesiánico y el título de rey a Jesús, según la genealogía, no es María, es José. María es de la tribu de Leví, es de la tribu sacerdotal, no es de la tribu de Judá. Y acuérdese que es la tribu de Judá la que trae la genealogía de la promesa mesiánica. Y es José el que trae esa promesa, no María Santísima. Por eso María Santísima no va a recibir el anuncio del ángel mientras ella no esté casada. Mientras ella no esté casada. Es cuando ya está casada que el ángel la visita a ella, porque entonces el hijo que va a nacer de ella, por estar casados, será hijo de José. Esto es una cosa muy interesante, porque a veces pensamos que el único que participó, la única persona que participó en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, todos lo atribuimos a María, ¿verdad? Ay, María, ¿verdad? María Santísima, sí, claro. Y a José solamente lo vemos como un agregado, ¿verdad? Bueno, como este aquí está, pues usémoslo, pues, no hay de otra, ¿verdad? Y no. Si San José, si la Virgen Santísima concibió al Hijo de Dios sin su participación según la carne, porque es Dios quien va a tomar carne en ella para hacerse visible, entonces va a concebir virginalmente un hijo, de igual manera será José. Porque no le dice a la Virgen María que ella le va a poner el nombre. ¿Quién le va a poner el nombre al niño? José. Quien le ponía el nombre al niño era su padre, no la madre. Y por eso el ángel le dice que será él quien le va a poner el nombre y se llamará Jesús, ¿verdad? Y se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tú le pondrás ese nombre. Entonces, San José, hermanos, no es un agregado en la obra de la salvación, es necesario. Si María, la figura de María era necesaria para que el Hijo de Dios viniera a este mundo, también la figura paterna de San José era necesaria para que realmente se cumpliera la promesa mesiánica, con la única diferencia de que tanto María como José no participan de la encarnación en cuanto a que ellos pusieron una célula cada uno para que se formara Dios. No, Dios solo tomó carne y se hizo presente en medio de ese matrimonio, en medio de esa pareja que aún no habían tenido nada que ver, y ahí es donde está el milagro. Y por eso San Mateo lo presenta así: sucedió que María, estando casada con José, pero antes de que vivieran juntos, ella concibió por obra del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, decimos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero si vamos a hablar en el orden de coexistencia, primero está el Padre, del Padre nace el Hijo, y del amor del Padre y del Hijo brota el Espíritu Santo. Entonces podemos hablarlo de esta manera: el amor del Padre y del Hijo se fusionan y entonces se forma el Espíritu Santo. Por eso Jesús va a decir: cuando yo me vaya, vendremos el Padre y yo y haremos morada en ustedes a través del Espíritu Santo. Por eso aquí hay un dato interesante. Jesús dice también: el Padre y yo somos uno. Habla de eso, de la unidad trinitaria. No se puede separar al Padre del Hijo, ni el Hijo del Padre, ni el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. No se pueden separar, no se pueden separar. Por eso algunas personas dicen: Padre,
¿Y no será que Dios Padre se pone celoso cuando uno solo le pide al Hijo? No, no se pone celoso. Y si solo se le pide al Espíritu Santo, ahí está el amor del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Y si solo se le pide al Padre, pues el Hijo es lo que quiere, que hablemos al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. Porque son tres personas distintas, pero es un solo Dios verdadero. Entonces, el Padre, el Hijo, a través del Espíritu Santo, permite que su Hijo se haga visible en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Hermanos, los misterios que nos preparamos a celebrar son misterios tan grandes el próximo domingo. Estamos a 8 días, o sea, a esta hora vamos a estar ya celebrando la Santa Misa, ¿verdad? Celebrando el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Son misterios tan grandes que nuestra capacidad mental es imposible de lograrlo comprender. Lo que sí tenemos que saber esto y entenderlo es esto, que Dios ama tanto a sus criaturas, nos ama tanto a nosotros, que ha hecho todo para poder salvarnos, para poder acercarse a nosotros, para poder demostrarnos su amor a cada uno de nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos hoy nosotros es esto: si Dios ha hecho tanto y lo ha hecho de una manera tan perfecta, tan grande para cada uno de nosotros, ¿cómo estamos respondiendo a ese amor que Dios nos tiene? Imagínense qué cosa más interesante. En el Génesis, en el mismo libro, en el primer libro de la Biblia, encontramos ya esta profecía, y luego San Mateo nos presenta esa profecía ya cumplida en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que lo que Dios promete, lo cumple. Dios no miente. Nosotros somos los mentirosos, pero Dios no miente, y lo que Dios promete es lo que cumple, y por eso nosotros lo seguimos a Él, porque sabemos que Dios es bueno, que Dios es nuestro Padre, y que nos mira siempre con misericordia en su Hijo nuestro Señor, a través del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.